¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme en tu casa, que esto es una maravilla. Cecilia Bonet, muchísimas gracias por recibirnos. Es un honor por este nuevo proyecto del Círculo de Empresarios tenerte entre nuestras invitadas a este espacio de liderazgo que, como sabes, el Círculo de Empresarios y yo también hemos definido que era importante, porque yo creo que en España los grandes empresarios, los grandes directivos, tenéis poco espacio y yo creo que la opinión pública, la sociedad necesita. Por lo tanto, por eso nació clave de liderazgo y sociedad, porque yo creo que tenemos que acercarlos al mundo. Y hablando de liderazgo, me gustaría conocer tu liderazgo. ¿Cómo definirías tu liderazgo? ¿Cuáles son los componentes, las claves del liderazgo de Cecilia Bonet? Yo creo que mi liderazgo es a la vez una mezcla del género. Yo creo que tengo un tipo de liderazgo muy del estilo femenino y luego probablemente cultural. Yo soy catalana, que me he pasado una parte de mi vida en Francia, vivo desde hace 20 años en Madrid y yo creo que también en este sentido me crié en un colegio alemán. Entonces yo creo que todas estas dimensiones culturales son las que al final acaban marcando un poco tu estilo, ¿no? En todo caso creo que es mi caso. Tu carrera en el sector financiero ha sido extraordinaria, llegando ahora mismo a la cumbre de estar en BNP. A mí me gustaría saber si durante estos años tú has hablado de género, de liderazgo femenino. A mí me gustaría saber mucho cuál ha sido tu experiencia, porque yo creo que hemos hecho grandes pasos en este camino hacia la igualdad. Yo creo que vamos bastante mejor que antes, pero me gustaría conocer algunas anécdotas de tu carrera profesional en relación a este tema. Pero primero, más que extraordinario, yo creo que quizás un poco atípico porque llevo 30 años en el grupo BNP Paribas, pero es verdad que he pasado por muchos negocios y he estado trabajando en París, en la sede, en funciones centrales, dirigiendo negocios. Entonces esto es lo que al final te permite tener un poco esta variedad de perspectivas, ¿no? Sí, la evolución de la mujer, especialmente en el mundo bancario, no ha sido siempre muy obvia. Yo a veces cuento anécdotas que me pasaban hace 20 años y la gente me mira diciendo qué raro. Pues efectivamente es cuando te das cuenta de que incluso socialmente, ¿no? Ya hay cosas que ya no se conciben. Por supuesto, pues probablemente he tenido que demostrar mucho más que algunos compañeros hombres. Me tengo que aguantar incluso hasta hace poco que obviamente me dan la responsabilidad porque necesitan poner a una mujer. Nunca te lo dicen diciendo, no, hombre, es que tienes el currículum o eres válida para el puesto. No, te ponen porque eres mujer. Pero bueno, yo como estas cosas consigo que no me afecten y creo que hay que centrarse en lo esencial, que es crear un proyecto, desarrollarlo, estar muy alineado con la visión del grupo. Entonces me he dedicado a esto realmente estos 30 años. Y habiendo tenido en estos 30 años de carrera diferentes experiencias internacionales, a mí me gustaría saber desde tu punto de vista si hay alguna clave de liderazgo en España diferente a lo que se pueda vivir en Francia, en Alemania y en otros países, algo que distingue un poquito los españoles en términos de marca, ¿no? De país dentro de las empresas. Yo creo que hasta hace poco en España, comparado con otros países europeos, se aceptaba o se admitía un estilo quizás un pelín más autoritario, pero yo creo que está cambiando y claramente está cambiando con las nuevas generaciones. Yo ahí este cambio, esta diferencia cultural ya no la veo tanto en nuevas generaciones. Y luego otra cosa que sí creo que es una fuerza cultural nuestra. Yo creo que en general en España es un país donde se pueden decir las cosas siempre con respeto y normalmente, pero donde tú puedes sacar un tema clave en una reunión sin que nadie se ofenda, cosa que en otros países es un poco difícil. Entonces, esta dimensión yo creo que hace del management español probablemente un management más eficiente, más pragmático, más al grano, y yo creo que es una fuerza para España. Sin duda, quizás poco aprovechada, pero que quizás se debería, ¿no? Aprovechar más.
Yo lo veo, o sea, y he estado en varios negocios aquí en España. Hay una dimensión de cómo se trabaja aquí en España que desde Francia no la acaban de entender del todo. Y yo creo que es esto, es esta dimensión cultural. Y la prueba es que en muchas líneas de negocio nuestros negocios en España son modélicos en su propia línea de negocio mundial. Hablando de banca, la banca yo creo que siempre ha tenido como halo negativo, ¿no?, para la sociedad, para los ciudadanos a veces, como una imagen elitista, una imagen distante, una imagen muchas veces incluso negativa. Y conocemos ejemplos claros de los últimos años, especialmente en relación a los años de rescate financiero. Desde tu punto de vista, esta imagen ahora mismo ha cambiado. ¿Qué no está haciendo bien la banca para que la imagen de la calle, de los ciudadanos, no cambie en relación a la banca y por lo tanto a los banqueros también? Es una muy buena pregunta que no tiene una respuesta fácil. Por supuesto, probablemente, aparte de que bueno, siempre es el gran capital y el dinero, que al final nosotros no tenemos dinero, solo es el dinero de nuestros clientes, ¿no? Pero yo creo que hay siempre ha habido un poco esta confusión. Por supuesto, la gravísima crisis económica y al final con repercusión social importante, esto ha agravado muchísimo la imagen de los bancos. Yo no digo que algún banco en el pasado no tuviera alguna práctica dudosa, pero al final pues pagamos todo. ¿Por qué la respuesta es difícil? Porque precisamente primero que tardas muchos años en crear una reputación, tardas muy poco en destruirla, entonces por supuesto que es un ciclo largo la de reconstruir una imagen. Tenemos dos retos. El primero es que ahora mismo el público no se cree la publicidad, no se cree lo que las empresas dicen de ellas mismas. De sí mismas. Entonces, ya podemos hablar, y lo hablamos en foros de banqueros, en foros del sector financiero. Por supuesto que no digo que no haya que hacerlo, pero recuperar, o sea, que nos crean va a ser muy difícil. Y la otra vertiente, que es un poco la paradójica, yo creo que los bancos estamos trabajando muchísimo la relación con el cliente, la experiencia del cliente. Por supuesto que la digitalización ha sido un momento fantástico para repensar y dar oportunidades de una relación de muchísima calidad con los clientes. Entonces, el reto ahí es ganarse a los clientes individualmente y que sean ellos los que acaben hablando bien de nosotros. Pero claro, esto pues lleva su tiempo. Lleva su tiempo, pero este es el reto realmente y por esto no es tan fácil. Pero luego los clientes hablan bien individualmente de su gestor, de su oficina, sin duda, de su agencia. Sí. Bueno, es un tema además generalizado en toda Europa. Por supuesto, la crisis fue especialmente dura aquí en España, pero en Francia, por ejemplo, nos cuentan que hay un tono de agresividad de los clientes en las oficinas que jamás habían conocido. Sí, un momento delicado. Bueno, yo creo en toda Europa, ¿no? En Francia especialmente en los últimos años. ¿Y cómo se llega a la banca? Tú has sido de niña, haciendo un flashback a tu niñez, ¿querías ser banquera? Bueno, no sabía ni lo que era. Yo vengo de una familia de ingenieros y de médicos. Ajá. Entonces, el mundo de los negocios no se daba. Por supuesto, después de haber querido ser azafata y pediatra, que era lo que probablemente tocaba en mi familia. No, yo tenía un sueño, que era trabajar en proyectos de desarrollo para el Banco Mundial. Yo estaba fascinada por el mundo de la cooperación, de cómo se podía ayudar al desarrollo económico vía mini proyectos. Entonces, este era mi sueño realmente. Con todo esto, pues cuando acabé la carrera, que la estudié, hice la carrera en París, ya estaba de vuelta en España y me llaman de la universidad, me dicen que BNP buscaba gente que habían hecho el posgrado que yo tenía y que presentaban a 3 candidatos. Entonces fui por pura cortesía, fui a la entrevista en París
y me ofrecieron un puesto que era probablemente lo que más se acercaba a este sueño que yo había tenido, que era, estaban montando un equipo para reestructurar deuda soberana, deuda de países emergentes. Y dije, pues es ahí donde me voy a aproximar más a este mundo que yo quería del Banco Mundial, de los proyectos de desarrollo. Y así empecé. Y así llegué a la banca. Y ahí sigo, ahí sigo, ahí sigo. Y siempre has fomentado mucho la pasión, la ambición y la excelencia. ¿Qué es la excelencia ahora mismo en las empresas? Es decir, ¿qué buscas cuando contratas directivos para esta entidad? Es una muy buena pregunta y un poco complicada, porque al final yo creo que quizás no hemos acabado de asimilar que lo que llamamos la revolución digital o la transformación digital, al final todo empieza por unos hábitos de consumo muy distintos. Ahora necesitamos tener la respuesta inmediatamente, en un formato agradable, no tener que hacer llamadas, mandar un fax. O sea, nos hemos acostumbrado a un entorno de toma de decisiones y a un entorno de operaciones que es todo muy fácil. Cuando tú eres una empresa centenaria, con un legacy, con unos procedimientos, además nosotros somos una empresa regulada, entonces, con muchas obligaciones también de averiguar documentación y pedir más información a los clientes. Claro, esta necesidad de adaptarnos a lo que dicen los clientes, partiendo de una estructura más jerárquica, más burocrática, más pesada, pues esto requiere, claro, una visión muy distinta. Entonces, ¿por qué necesitamos a gente excelente? Porque necesitamos a gente que a la vez combine la visión, entienda el mundo en el que está, entienda que este mundo va a cambiar mucho, que además la visión que hoy tienes, igual de aquí 5 años te replanteas dar 10 pasos más, y gestionar lo que tienes, porque es más fácil empezar de cero. Cuando tienes una empresa centenaria hay que adaptarla. Entonces es en este sentido que necesitamos a gente a la vez entendiendo el entorno, entendiendo la ambición, con capacidad de llevar a los equipos alrededor. Antes hablábamos del estilo de management autoritario que ha podido haber aquí en España hasta hace unos años. Ahora necesitamos de verdad que la gente se crea lo que les estamos contando y que le pongan ellos toda la energía. Yo creo que está ampliamente demostrado que donde eres bueno es cuando también le pones tus tripas, tu pasión en hacer algo, en cumplir un sueño. Es ahí donde el ser humano es bueno. Entonces es ahí donde también es una palanca que también tenemos que usar todos. Y a propósito de excelencia, ¿ves excelencia en la política? Sin hacer nombres. Si fuera un concurso televisivo, te sacaría tarjeta roja. Te sacaría el comodín. Yo creo que una de las dificultades que tiene nuestro mundo político es que en el fondo somos una democracia muy joven, pero que muy rápidamente se ha encontrado envuelta en un mundo muy moderno, ¿no? Con una complejidad propia ahora, que tenemos todos los retos de los populismos, de las fragmentaciones de los parlamentos, una complejidad también para entender el mundo, esta cosa de que somos una economía mucho más abierta, con lo cual, por supuesto que los gobiernos pueden tener la culpa de alguna cosa, pero hay que mirar fuera también lo que está pasando y no podemos estar culpando siempre a los gobiernos de todos los males. Sin duda. Entonces, esta combinación hace que probablemente tengamos una clase política que no tiene la madurez y
probablemente también los propios electores, ¿no? Yo, como sabes, he vivido unos años en Francia y el nivel de debate político que hay en Francia, hay debates políticos en la televisión cada semana, pero debates de ideas. Los políticos no se insultan. Había una iniciativa que incluso el otro día estaba intentando volver a leer cosas que habían escrito hace unos 20, 25 años, hombres de derechas y de izquierdas que se reunieron en un club en Francia, crearon este club para fomentar una forma de hacer política. Y esta forma era el debate de ideas, no entrar en insultos personales, en aceptar que puede haber puntos de encuentro entre derecha y izquierda y no pasa nada, y no eres peor político o sirves peor tu causa. Yo creo que nos falta demasiado esta caenismo. En España hay un poco bueno, demasiado... nos falta esta experiencia. Sí. Claro, Francia es una democracia de hace Sí. más de 2 siglos y han tenido tiempo de prosperar, y a nosotros nos ha tocado gestionar un mundo extremadamente complejo con una clase política joven. Y usted, a propósito, luego cerramos el tema político, si no necesitamos más comodines. ¿Qué opina de los salarios de la política? Porque claro, uno, en mi caso yo trabajo en el sector público, en el sector privado, la diferencia entre los salarios del mundo privado, de la empresa privada, y la del mundo público, a empezar por el presidente del gobierno, que no llega a los 100.000 euros, es enorme. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que tenemos un falso pudor sobre estos temas. La verdad que a mí me encantaría tener a un superpresidente del gobierno, un superministro, súper altos funcionarios pagados muy bien, a cambio de la excelencia de la que estábamos hablando antes, que también se aplicara al mundo político, ¿no? Pasa que, claro, en el mundo de la empresa tenemos unos accionistas, ¿no?, que nos ponen unos KPIs, sí, y el KPI del mundo político es ganar o perder elecciones. Quizás hay que cambiar los KPIs. Es un KPI que es un poco pobre. Sí, de la profesionalizar la política, pero de la que se habla mucho. No tengo ningún problema en remunerar bien a gente que asume mucha responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Cuando se llega tan alto en el mundo de la empresa, ¿qué sueños quedan a realizar profesionalmente? Todos. Somos el banco de un mundo en evolución. Todos. Hay que seguir entendiendo la evolución de nuestros clientes, hay que seguir entendiendo o incluso imaginando qué cosas podríamos estar haciendo que hoy no hacemos. Qué nichos de mercado hay, porque siempre nacen nichos de mercado. Yo creo que siempre hay proyectos, siempre hay ideas, y hay que fomentarlas, y hay que crear dentro de la empresa foros donde la gente pueda decir o dar y compartir estas ideas, incluso proponer. Ahora está muy de moda y creo que es muy adaptado, ¿no?, hacer pilotos, hacer pruebas. Se prueban cosas, y si funciona bien, y si no funciona, pues nos inventamos otra cosa. Esta es para mí es un motor buenísimo. Conozco los valores de vuestra empresa. A mí me gustaría saber si pudiera en esta sociedad, que por supuesto está llena de muchas cosas extraordinarias, pero de tantos retos, si pudiera cambiar algo de esta sociedad, algún problema importante, ¿qué cambiaría? La sociedad española, en general, pero la sociedad española en particular. ¿En qué dedicaría, si tuviera más tiempo, en qué dedicaría más esfuerzos? Yo, una cosa que me encantaría hacer, bueno, probablemente no tenga nunca la oportunidad de hacerlo, o de aquí muchos años, yo creo que hay espacio para crear una sociedad civil ilustrada, ya no digo apolítica, porque cada uno puede tener sus opiniones políticas, pero que vaya a fomentar lo que nos une, porque en la sociedad tenemos valores comunes, 80% de la población, y estos valores comunes, que son valores históricos, europeos, de un formato de democracia, de una forma de convivencia, también de los temas de diversidad, de inclusión, poder hablar
de forma tranquila de los temas de migraciones internacionales, sin que degenere en temáticas más partidistas. Yo soñaría en montar una plataforma de sociedad civil que vaya a defender esto y que además podría ser una capacidad como mínimo de influencia, ¿no? Ya no digo de contrapoder, pero de influencia a nuestros políticos diciendo es que la sociedad quiere esto, nos quiere ver pelearos todo el día. Es muy factible, ¿no? No lo Bueno, veo nada utópico. requiere tiempo, o sea, me tendría que dar un puesto no ejecutivo, que hoy no tengo. ¿Qué opina de lo que hacemos en ese sentido en el Círculo de Empresarios? No, ¿Cómo ve el papel del Círculo de Empresarios? Me parece una iniciativa muy buena. Hombre, yo creo que el Círculo probablemente esté un poco en esta línea que yo estaba diciendo, sí, ¿no? de fomentar una sociedad civil, de informar a esta sociedad civil. El Círculo hace unos informes buenísimos, yo siempre leo con mucha atención, con formatos además sencillos de entender, ¿no? Y también, por supuesto, fomentar el mundo, lo bueno que es el mundo de la empresa, porque tenemos tendencia otra vez a fomentar a veces situaciones un poco más tensas, ¿no? Y al final pues vivimos del mundo de la empresa, nos da empleo, también tenemos que fomentar una forma de hacer la empresa pues que comparta también estos valores con la sociedad civil, y yo creo que esto el Círculo lo está haciendo muy bien. Y de verdad es un privilegio para mí que me hayáis seleccionado, me parece una iniciativa muy interesante. Un placer nuestro. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a ti. Un placer. A ti. Gracias. Gracias.